Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. La clase anterior habíamos visto este ejemplo. Quería saber si es que tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a este ejemplo que hemos desarrollado en la clase anterior. ¿Hay preguntas o no hay preguntas, jóvenes? A ver, si todo está claro con respecto a este ejemplo, por favor, pongan un check en... Ajá. Solo uno ha puesto un check y los demás... Aquí hay uno que ha puesto un 1. ¿Tiene alguna duda? A ver, déjame ver. Ya, aquí hay una pregunta que nos dice si un vector covariante es lo mismo que una componente contravariante. No son lo mismo, jóvenes, en términos rigurosos. Cuando nosotros trabajamos con sistemas ortogonales de coordenadas, resulta que el espacio en el cual están los vectores covariantes y los contravariantes es el mismo. Y en ese caso, los conceptos de contravariante y covariante se asumen indistintamente a los vectores y a las componentes. Más adelante nosotros vamos a desarrollar aquel espacio en el cual están los vectores covariantes. ¿Está bien? Es un coespacio, digamos, y son los covectores. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por el momento, lo que nosotros hemos desarrollado, no hay diferencia entre, digámoslo así, el vector covariante y el contravariante, más que la forma en que se expresan los vectores. ¿Está claro? Más que la forma en que se expresan los vectores. Pero eso lo veremos más adelante, para que quede más claro, cuando hagamos la separación entre estos dos tipos de objetos geométricos. Bien, esa es una pregunta importante y que es necesario aclarar. Por favor, cuando lleguemos al tema, me lo hacen recordar. No vaya a ser que se me pase. Bien, jóvenes. Con respecto entonces a este ejemplo, no hay ningún problema, es lo que tengo entendido. Si no hay ningún problema, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Está claro? Este es un ejemplo geométrico. Vamos a realizar otro ejemplo. Entonces, ejemplo. Dadas las siguientes bases, hallar la matriz de cambio de base. ¿Cuáles son las bases que tenemos? A1, que va a ser 1, 1, 1, 1. A sub 2, que va a ser 1, 2, 1, 1. A sub 3, que va a ser 1, 1, 2, 1. Y el A sub 4, que va a ser 1, 3, 2, 3. Esta es una base. La otra base va a ser B1, que va a ser 1, 0, 3, 3. B sub 2, que es menos 2, menos 3, menos 5 y menos 4. B sub 3, que es 2, 2, 5, 4. Y B sub 4 finalmente, que es menos 2, menos 3, menos 4 y menos 4. Jóvenes, nos piden hallar la matriz de cambio de base. ¿Está claro?
A ver, les voy a dar a ustedes unos minutos para que resuelvan el problema. No es muy corto, así que les voy a dar a ustedes 5 minutos. 5 minutos para que resuelvan este problema. ¿Está claro? Es decir, hallen la matriz de cambio de base. Comenzamos. Bueno, jóvenes, el tiempo ha concluido. ¿Alguno de ustedes obtuvo algún resultado? En todo caso, por lo menos me pueden indicar cuál es el procedimiento a seguir en este caso. Si volvemos a la parte inicial, nosotros para hallar la matriz de cambio de base tendríamos que escribir cada uno de los vectores de la base nueva en término de los vectores de la base antigua. ¿Está bien? En términos de la base antigua. Esto es lo que tendríamos que hacer. Y una vez que tenemos esta expresión, nuestra matriz de cambio de base es expresar, poner los coeficientes en forma de columna. ¿Está claro? Los coeficientes en forma de columna. Tal como uno de sus compañeros acaba de mencionar, hay que expresar estos en función de los demás. ¿Lograron hacer esa primera parte, jóvenes? ¿Lo hicieron, jóvenes, esa primera parte o no? Bien, vamos a ver. Vamos a utilizar el mismo método que estoy utilizando hasta ahora, el método de las transformaciones elementales. Aquí hay que tener en cuenta, antes que nada, lo siguiente. Que, en primer lugar, deberíamos de comprobar de que A es una base. Debemos de comprobar de que A es una base. En segundo lugar, de que B, los vectores B son linealmente independientes. Todo eso lo vamos a hacer en el mismo proceso de hallar la matriz de cambio de base. Es decir, vamos a comprobar de que son linealmente independientes los vectores A1, A2, A3 y A4, con lo cual vamos a demostrar de que sí es posible que sean una base. No vamos a demostrar la independencia lineal de los vectores B, pero una vez que hallemos la matriz de cambio de base, lo que vamos a hacer es a comprobar que la determinante de esa matriz de cambio de base es diferente de 0. Si es diferente de 0, significa que B sí va a ser una base, porque toda matriz cuadrada diferente de 0 nos permite pasar de una base a otra base. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a repetir, vamos a utilizar el procedimiento que he venido utilizando durante el curso. ¿En qué consiste? En colocar todos los vectores, todos estos vectores, junto los A y los B, los voy a colocar en una matriz. Entonces vamos a tener nosotros lo siguiente. 1, 1, 1, 1, y este es nuestro vector A sub 1. Tenemos 1, 2, 1, 1, A sub 2, 1, 1, 2, 1. Este es el A sub 3. 1, 3, 2, 3. A sub 4. 1, 0, 3, 3. B sub 1. 1. Disculpen. Ahí es menos 2. Menos 2. Menos 3. Menos 5. Menos 4. Y este es B sub 2. 2, 2, 5, 4. Este es B sub 3. Y menos 2,
menos 3, menos 4, menos 4. Este es B sub 4. Entonces nosotros vamos a tener esta matriz. Voy a poner corchetes en lugar de paréntesis. Jóvenes, la notación con corchetes y con paréntesis es equivalente en el tratamiento de matrices, por si acaso. Entonces, vamos a hacer lo que veníamos haciendo. Voy a copiar completamente el primero. Un momentito, voy a copiar completamente el primero. Pero primero voy a hacer algo. Ya. Entonces, copio el primero. Tenemos nosotros esto que está acá. Y comenzamos a hacer ceros los primeros términos de cada uno de estos. ¿Está claro? Entonces, vamos a tener aquí 0. En primer lugar tenemos a sub 2 menos a sub 1. Entonces tenemos 0, tenemos 1, 0, 0. Tenemos a sub 3 menos a sub 1. Tenemos 0, tenemos 0, tenemos 1 y tenemos 0. Tenemos a sub 3 o a sub 4, disculpen, a sub 4 menos a sub 1. Y tenemos 0, tenemos 2, tenemos 1, tenemos 2. Tenemos B sub 1 menos A sub 1. Tenemos 0, menos 1, 2, 2. B sub 2 menos A sub 1. Ah, no, disculpen, aquí no es menos A sub 1. Aquí vamos a tener que es más 2 A sub 1. Más 2 A sub 1. Entonces vamos a tener aquí 0. Vamos a tener menos 1. Vamos a tener menos 3 y menos 2. Y menos 2. A continuación, B sub 3 menos 2 A sub 1. 0, 0, 3 y 2. Y B sub 4 más 2 A sub 1. Y vamos a tener 0, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2 y menos 2. Bien, jóvenes, en este caso, nosotros ya tenemos de que estos tres están diagonalizados. Entonces vamos a trabajar a partir de estos valores. Entonces copiamos estos tres primeros y los copiamos al costado. Entonces vamos a tener a continuación lo siguiente. Aquí tenemos A4. Al A4 tengo que restarle 2 veces el que está aquí arriba. ¿Está claro? 2 veces el que está aquí arriba. El A4 menos A1 menos 2 veces A2 menos A1. Eso nos va a dar A4 más A1 menos 2 A sub 2. Y vamos a tener, en este caso, 0, 0, 1 y 2. 1 y 2. El siguiente, jóvenes, vamos a tener aquí B sub 1 menos 2A1 más A sub 2. ¿Qué es lo que estamos haciendo, jóvenes? A este le estamos sumando este que está acá. ¿Está bien? Le estamos sumando este que está acá. Entonces vamos a tener en este caso 0, 0, 2 y 2. Después al B sub 2, aquí a este que está acá, le tenemos que sumar este que está acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tener B sub 2, un momentito. B sub 2 le sumamos este que está acá. Entonces vamos a tener B sub 2 más
A sub 1 más A sub 2. Por favor, jóvenes, ustedes vayan siguiendo el cálculo que voy realizando. Y vamos a tener 0, 0, menos 3, menos 2. Menos 3, menos 2. Aquí vamos a tener b sub 3, al b sub 3 le tenemos que restar. En todo caso, el b sub 3 lo dejamos así por el momento. b sub 3 menos 2 a sub 1, que tenemos 0, 0, 3 y 2. b sub 4, aquí sí le vamos a sumar el segundo término y vamos a tener b sub 4 más a sub 1 más a sub 2 y vamos a tener aquí 0, 0, menos 2, menos 2. Bien, jóvenes, entonces vamos a ver el siguiente. En el siguiente, nosotros tenemos que, de nuevo, sumar aquí. Vamos a tener que eliminar este 1 y todos estos primeros que aparecen acá. Entonces vamos a copiar de nuevo los 3 primeros. Copiamos los 3 primeros. Tenemos esto por acá. Y vamos a tener lo siguiente. Al momento que hacemos este desarrollo, aquí a la 4, a este término tenemos que restarle este que está acá. ¿Está bien? Tenemos que restarle este. Y vamos a obtener entonces el 0, 0, 0, 2. Y aquí vamos a tener A4 menos esto que está acá. Entonces vamos a tener A4 más 2A1. Un momentito, déjenme todo esto moverlo un poquito hacia la izquierda para tener más espacio. Yo creo que ahí es suficiente. Bien, entonces tenemos más 2A1 menos 2A2 menos A3. Aquí vamos a restarle 2 veces, a este le vamos a restar 2 veces este vector. Y vamos a obtener lo siguiente. 0, 0, 0, 2. Y vamos a tener B1 más A2 menos 2A3. Al siguiente, jóvenes, hacemos el mismo procedimiento y vamos a tener 0, 0. En este caso, vamos a restarle, vamos a sumarle 3 veces este. ¿Está bien? Vamos a sumarle 3 veces este. Acá. Y vamos a tener, de nuevo aquí, menos 2, en este caso. Y vamos a tener B sub 2 menos 2A sub 1 más A sub 2 más 3A sub 3. El siguiente término, 0, 0, en este caso le vamos a restar 3 veces esto. Después de que acomodamos tenemos 0, 2 y tenemos B sub 3 más A sub 1 menos 3A sub 3. Y finalmente 0, 0 y aquí vamos a sumarle 2 veces esto y vamos a tener 0 y menos 2 y vamos a tener B sub 4 menos A sub 1 más A sub 2 más 2A sub 3. Bien, jóvenes, esto es lo que nosotros tenemos hasta ahora. Primera conclusión, ya hemos comprobado la independencia lineal de los vectores A. ¿Está claro? Hemos comprobado la independencia lineal de los vectores A. Entonces, eso es bastante importante. Ahora, fíjense de que todos los otros vectores son múltiplos de este último vector. Son múltiplos de este último vector. Entonces, podríamos hacer el siguiente paso y hacer 0 todos estos. Sin embargo, aquí nomás vamos a partir. Y de aquí vamos a ver las relaciones siguientes. Fíjense, tomo esta línea y tenemos que este vector es igual a este vector. ¿Está claro?
este vector es igual a este vector. Voy a escribirlo entonces. Voy a escribir aquí que B1 más A sub 2 menos 2A sub 3, este vector es igual, hemos dicho, a este vector que está arriba. Entonces es igual a A sub 4 más 2A1 menos 2A2 menos A3. Jóvenes, de aquí nosotros sacamos la relación que necesitábamos. ¿Está bien? De aquí sacamos la relación que necesitábamos. De que B1 va a ser igual a ¿cuánto? Paso toda esta parte al otro lado. Paso toda esa parte al otro lado y vamos a tener lo siguiente. B1, aquí tenemos, va a ser igual a 2 veces A1 menos 3 veces A2 más A3 más A4. A ver, confírmenme, jóvenes, si es que el resultado que tengo es correcto. ¿Está bien? ¿Es correcto o no el resultado, jóvenes? Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tengo la expresión. Lo que quiero mostrarles con este procedimiento, vuelvo a repetir, ustedes siempre han trabajado antes con estas transformaciones elementales. ¿Está claro? Lo único que no es común hacer es colocar aquí los cambios que vamos haciendo. Al colocarlo, nosotros lo que estamos haciendo es conservar la información que vamos obteniendo parcialmente. Algo que antes no hacíamos. Entonces, al conservar esa información, nosotros podemos utilizarla posteriormente, como tenemos aquí, y ya tenemos un resultado parcial. ¿Está bien? De la misma forma, jóvenes, podemos nosotros, o vamos a hacer con los otros vectores. Entonces, tenemos nosotros de que el B sub 2 es menos 2 veces esto. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente forma. Voy a escribir ese vector, B sub 2 menos 2A1 más A sub 2 más 3A sub 3. Este es igual a menos este vector. Y en consecuencia, nosotros podemos aquí despejar el B sub 2. El B sub 2 va a ser igual a menos 2A sub 1. Y el menos 2A sub 1 aquí se va a ir. Entonces nos va a quedar A sub 2 y más A sub 2. Simplemente nos queda un A sub 2 menos 2 veces A sub 3 y menos un A sub 4. Es lo que nos va a quedar en este caso. Seguimos lo mismo. El B sub 3 tenemos más A sub 1 menos 3A sub 3. Esto debe ser igual al vector que está arriba. Es decir, va a ser igual a esto. En consecuencia, nosotros aquí vamos a tener que el B sub 3 es igual a, vamos a tener A sub 1 menos 2A sub 2 más 2A sub 3, ¿sí? Más A sub 4. Listo. Y tenemos finalmente que el B sub 4 menos A sub 1 más A sub 2 más 2A sub 3 es igual a menos este vector. Entonces tenemos esto que está acá, de donde obtenemos para nuestro B sub 4 va a ser menos A sub 1 más A sub 2 menos A sub 3 más A sub 4. Bien, jóvenes, nosotros ya hemos obtenido, expresado los vectores de la base nueva en términos de los vectores de la base antigua. Ahora ya podemos escribir nuestra matriz de cambio de base.
Entonces nuestra matriz de cambio de base la vamos a escribir poniendo los coeficientes de cada uno de estos vectores en columnas. Entonces vamos a tener 2, menos 3, 1, 1. Vamos a tener 0, 1, menos 2, menos 1. Vamos a tener aquí 1, menos 2, 2, 1. Y finalmente menos 1, 1, menos 1, 1. Jóvenes, y aquí tenemos la matriz de cambio de base que nos habían solicitado. ¿Está claro? Jóvenes, ¿hay preguntas con respecto al problema? ¿Está claro? Entonces, de esta forma hemos expresado en primer lugar los vectores de la nueva base en términos de la siguiente. Si algún problema a ustedes les dan lo siguiente, les dicen que les dan una base y por ejemplo les dan solo el vector B1, le dicen expresen el vector B1 en términos de la base A, ustedes lo que hacen es colocan lo mismo, a ver, déjenme ver aquí, lo siguiente. Un momento. Es decir, ustedes simplemente colocan esto. ¿Está bien? Ustedes trabajan solamente con esto. Si quieren expresar el vector B1 en términos de la base A, ustedes colocan los vectores de la base de esta forma y el vector que quieren expresar. Hacen todo el mismo desarrollo, llegan hasta esta parte y van a poder expresar el vector en términos de la base. ¿Está claro? Eso nos permite hallar sus componentes. En este caso nosotros lo hemos hecho para todos los vectores, el mismo procedimiento para todos los vectores. Una vez que tenemos esto, simplemente reemplazamos. Las preguntas iniciales. ¿Los vectores A son base? Sí, son base. Acá se ve que son base. La matriz es no degenerada, jóvenes. Nosotros podemos hallar el determinante de esta matriz. Vamos a decirle que esta es la matriz A de cambio de base. El determinante de A, los dejo a ustedes que lo calculen, va a ser igual a menos 1. El determinante de esta matriz es menos 1, por lo tanto, no es degenerada, es diferente de 0. En consecuencia, los vectores B son base y son también linealmente independientes. Ya no necesitamos comprobar. Ahí había una pregunta que me decían, ¿existen otra forma de hacerlo? Claro, escribir las ecuaciones diferenciales, es decir, o las ecuaciones lineales. Escribir lo siguiente. Decir, a ver, vamos a ponerlo de la siguiente forma. Escribir el siguiente sistema de ecuaciones. B1 es igual a alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2 más alfa 3 B3 más alfa 4 a 3 a 4. B2 es igual a beta 1 a 1 más y así sucesivamente. Escribo estos sistemas de ecuaciones, reemplazo los valores de A y B, A1, B1, y hallo los valores de alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 y así sucesivamente. Pero este procedimiento es mucho más engorroso que este. Y este procedimiento son exactamente el mismo, ¿está claro? Son exactamente el mismo. Solo que de esta forma se les va a hacer mucho más engorroso, mucho más laborioso. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que habría que hacer. Para cada uno de estos, resolver esta ecuación. Lo estamos haciendo, digámoslo así, de una sola vez.
Jóvenes, ¿alguna pregunta al respecto? Si ustedes encuentran algún otro procedimiento de resolver este problema que les sea más sencillo, con gusto lo pueden utilizar. Yo les estoy dando simplemente uno que particularmente a mí me parece bastante claro y me parece que además podemos sacar mayor información. Lo importante siempre es no perder información y eso está en el hecho de que nosotros mantengamos las operaciones que realizamos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, al respecto? Sí, 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 profe. por favor. Esa matriz que está abajo, esa matriz que está abajo es la matriz de Esta es la base de matriz de cambio. cambio de base. Esta es la matriz de cambio de base. Digamos, vamos a decirle Ah, que ya, esta ya, es la ok. base Gracias, profe. A. Entonces tenemos que B es igual a por A. En notación matricial. En notación matricial. Esto es lo que tenemos. Es la matriz de cambio de base. Profe, si yo Sí, quisiera dígame. hallar la matriz inversa de cambio de base, lo que tendría que hacer es expresar los vectores de A en función de B, ¿no? Claro. Se hace el mismo procedimiento, solo que estos de B se colocan arriba y los de A se colocan abajo. Y se hace exactamente el mismo procedimiento. Y así se obtiene la matriz inversa. Lo otro es hallar la matriz inversa a partir de acá, de estos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta más adicional con respecto a esto? Profe, ¿y cómo sería la notación? ¿Qué notación? No entiendo la pregunta. He visto libros o a veces problemas. A veces he visto libros y libros donde dicen expresión de cambio de base o algo así. Bueno, esta es la matriz de cambio de base. En este caso, si paso de A a B, es la matriz de cambio de base directa. Y si voy a pasar de B a A, considerando A la base original, entonces de B a A es la matriz de cambio de base inversa, que es esta matriz a la menos 1, la inversa de esta matriz. Esa es, más que notación, es una denominación que se utiliza. ¿Está claro? Por eso tenemos de que B es igual a A. Este es donde aquí nosotros vamos a tener de que B es B1, B2, B sub 3 y B sub 4, y A es igual a A1, A sub 2, A sub 3 y A sub 4. Entonces tenemos, esto tenemos en la notación matricial. B es igual al vector fila A multiplicado por la matriz cuadrada A. Nos da un vector fila B, que es este, que está compuesto, cada uno de sus elementos es uno de los elementos de la base. Bien, vamos a ver, para acabar estos puntos, un par de temas más que son importantes. Hasta el momento, todo lo que hemos hablado está asociado a los espacios reales. ¿Está bien? Los números con los que estamos trabajando, ejemplo, son espacios reales. Vamos a establecer una relación entre los espacios reales y los espacios complejos. Entonces, tenemos aquí correspondencia entre los espacios reales y complejos.
quiero precisar lo siguiente. Todo lo que hemos visto es aplicable también para espacios complejos, pero nuestros ejemplos han sido con espacios reales. ¿Está claro? Ahora vamos a ver algo con los espacios complejos. Fíjense, nosotros supongamos que tenemos un vector. Este vector, llamémosle vector A, este vector A nos define un espacio lineal, es decir, nosotros vamos a tener un espacio lineal generado por ese vector A. La dimensión de ese espacio, de este espacio lineal generado por este vector A, es igual a 1. ¿Cómo construimos ese vector? O ese espacio. Ese espacio nosotros lo construimos de la siguiente forma. Voy a copiarlo a nuestro vectorcito y tenemos de que ese espacio se construye a partir del vector A, trazando vectores paralelos al vector A. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a trazar un vector paralelo a este vector A. Un vector paralelo al vector A. Listo, este es un vector paralelo. Entonces, con el conjunto de todos los vectores paralelos a ese vector A, nosotros vamos a poder conformar un espacio lineal unidimensional. Algunos van a ser más pequeños, otros van a ser más grandes que el vector. Pero finalmente todos son paralelos. ¿Está claro? Entonces, de esa forma, jóvenes, nosotros vamos a formar un espacio unidimensional. ¿Está bien? Un espacio unidimensional. Este vector, todos los vectores se van a superponer uno sobre el otro. ¿Eso está claro? Significa que un espacio unidimensional necesito únicamente un vector. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros tenemos ya un espacio bidimensional? Podemos nosotros expresar. Ahora vamos a ver lo siguiente. Asumamos que toda esta parte de la pizarra es nuestro plano. Y en nuestro plano nosotros tenemos un vector B. Un vector B. Y tenemos un vector con el cual vamos a generar el espacio, que es este vector A. En este caso lo voy a dibujar de esta forma. Este es nuestro vector A. ¿Existe alguna forma de expresar B en términos de A, únicamente de A? Les explico la pregunta de la siguiente manera. Nosotros tenemos ese vector A y aquí tenemos, digamos, un vector E y por aquí tenemos un vector F. Nosotros siempre vamos a poder escribir de que un A es igual, digamos, un alfa por E y que F es igual, digamos, a un beta por, disculpen, es al revés, por A, y aquí es al revés que estamos haciendo. Es igual a un alfa por A. Es decir, nosotros siempre vamos a poder expresar cualquier vector que sea paralelo a A, que esté en la misma línea de A, como un múltiplo del vector A. Como un múltiplo del vector A. ¿Existe alguna forma de expresar B como un múltiplo de A? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? A ver, pónganme check si es que dicen sí, pónganme X si es que dicen no. Algunos dicen sí, algunos dicen no.
Entonces, ¿hay alguna forma de expresar este vector B como un gamma A? A ver, ¿cuál es la pregunta? Rotándolo, muy bien. Pero ¿de qué forma este gamma me expresa una rotación? Esa es la pregunta. Con un cambio de base puede ser. No estoy hablando de cambio de base. Este gamma tiene que ser un número porque estoy trabajando con la multiplicación por un escalar. Es decir, que gamma pertenece a algún campo numérico. Algún campo numérico. Entonces, ahí alguno de sus compañeros ha respondido multiplicándolo por un número complejo o un cuaternión. Pero, ¿cómo al multiplicarlo por un número complejo o un cuaternión nos va a dar esta rotación? Todavía eso no está claro. ¿Está bien? Todavía eso no está claro. Nosotros lo que tenemos que hacer es, en todo caso, definir en qué sentido se da esa rotación posible. Entonces, si trabajamos únicamente con los números reales, es decir, aquí nosotros vamos a afirmar de que alfa y beta pertenecen a los reales, nosotros no vamos a poder construir esta representación. No vamos a poder construir esta representación. Necesitamos redefinir el aspecto. ¿Está claro? Entonces, como uno de sus compañeros lo acaba de mencionar, tenemos que redefinir la multiplicación por un escalar. Por un escalar. ¿De qué forma vamos a hacerlo eso, jóvenes? Nosotros lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a tener este vector A. Y vamos a tener nuestro vector gamma. O nuestro número gamma. Gamma va a pertenecer a los complejos. Y vamos nosotros a decir entonces de que este gamma va a ser igual a un rho por el coseno de un ángulo phi más i por el seno del ángulo phi. Esta es la forma de Euler que ustedes conocen. Entonces, este es nuestro multiplicador complejo. Vamos a decir, este es nuestro multiplicador complejo. Nuestro multiplicador complejo. Muy bien. Y vamos a decir lo siguiente. Vamos a tomar este vector A. Vamos a tomar este vector A. Y cuando nosotros lo multipliquemos, este vector A, cuando nosotros multipliquemos este vector A por este número gamma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir de que esto ha girado un ángulo phi y después de girar un ángulo phi se ha extendido en rho. ¿Está claro? Entonces, decía que este vector A, cuando lo multiplico por este gamma, lo que vamos a hacer es hacer que gire un ángulo phi y que se extienda o se alargue en rho veces. ¿Está claro? Se alargue en rho veces. Eso es lo que nosotros vamos a tener acá. Y la longitud de esto tenemos que va a ser A. Entonces, vamos a definir la multiplicación por un número complejo para el caso de los vectores geométricos. Aquí estoy para el caso de los vectores geométricos de esta forma. Y en este caso nosotros vamos a decir de que este vector, este nuevo vector B, va a ser igual a gamma por A. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un espacio lineal, real, unidimensional,
nosotros solamente vamos a poder expresar todos aquellos vectores que están sobre la misma línea. Cuando tenemos un espacio complejo unidimensional, vamos a poder expresar todos los vectores geométricos que están en un plano. ¿Está claro? Todos los vectores geométricos que están en un plano. Entonces hay una relación de 2 a 1 entre estos objetos. ¿Quedó claro la explicación de cómo estamos redefiniendo la multiplicación por un escalar de los vectores geométricos para el caso de un campo complejo? ¿Se acuerdan que cuando les hablé de los complejos, les hablé de que multiplicar por la unidad imaginaria implicaba un giro de 90 grados? Justamente acá es donde estamos nosotros viendo parte de esa representación. Entonces, y aquí viene lo siguiente. Aquí hay una pregunta de uno de sus compañeros que nos dice que si un espacio lineal complejo unidimensional es un espacio real bidimensional. La respuesta es no. No es, ¿está claro? No es análogo, me dice la palabra, pero el término tendría que ser isomorfo. Y nosotros no podemos decir que son isomorfos un espacio real unidimensional, bidimensional con uno complejo unidimensional. En primer lugar, para hablar de isomorfismo, vamos a hacernos un paréntesis aquí. Entonces, si hablamos nosotros de isomorfismo, se deben de cumplir algunas condiciones. Primero, la misma dimensión. La misma dimensión. Segundo, el mismo campo numérico. Entonces nosotros no podemos hablar de isomorfismo, ni podemos, y en términos generales de analogía, porque en primer lugar no tienen la misma dimensión. Estamos hablando de un espacio real de 2 dimensiones y un espacio complejo de 1 dimensión. Pero además estamos hablando de diferentes campos numéricos, mientras que uno es el campo de los reales y el otro es el campo de los complejos. Por lo tanto, no podemos hablar necesariamente de isomorfismo o analogía, pero sí podemos hablar de que existe una correspondencia. Es decir, una correspondencia entre los espacios bidimensionales sobre los reales y los espacios unidimensionales sobre los complejos. ¿Está bien? Una correspondencia, pero no analogía. ¿Y eso qué significa? Que un espacio lineal complejo de n dimensiones se puede reflejar de forma biunívoca en un espacio real lineal de 2n dimensiones. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a ver si vamos a hacerlo aquí mismo para... Vamos a hacerlo esto un poquito más pequeño para poder darnos un poco de espacio. Y vamos a hacer un momento, jóvenes. No se me fue por acá. Bien, entonces nosotros tenemos esta relación. La vamos a poner aquí un costadito. Bien.
Y eso es lo que tenemos. Entonces, para los isomorfismos, nosotros tenemos estas relaciones que no se están cumpliendo en este caso. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un teorema. Vamos a tener un teorema que nos dice lo siguiente. Un espacio lineal complejo, espacio lineal complejo, vamos a llamarle C sub n, de dimensión n, se puede reflejar de forma biunívoca, es decir, de ida y vuelta, en un espacio lineal real, y aquí le vamos a poner L2n de dimensión 2n, de dimensión 2n. De tal forma que se cumple, con la siguiente condición, de que A más B prima es igual a A prima más B prima, y que para todo lambda que pertenece a los reales, tenemos de que lambda A prima es igual a lambda A prima, donde aquí nosotros estamos teniendo en cuenta de que A y B, digamos, pertenecen al espacio real y A' y B' pertenecen al espacio complejo. ¿Está bien? O al revés, de que A y B pertenecen al espacio complejo y A' y B' pertenecen al espacio real. Jóvenes, ¿quedó claro? Entonces, si bien es cierto, y si nos acordamos, estas son las relaciones que se debían de cumplir para decir de que existe un isomorfismo. Sin embargo, se cumplen las condiciones, pero no hay el isomorfismo netamente hecho. Lo que tenemos nosotros simplemente es una correspondencia entre estos dos espacios. Esa relación es importante y va a tomar mayor sentido más adelante cuando trabajemos en campos de forma más genérica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, por ejemplo, para n igual a 1, nosotros tenemos de que A, que pertenece a los complejos, es el vector X más Y. Mientras que el A' va a ser igual al par ordenado X, Y. Estamos poniendo en correspondencia, este es un elemento de los complejos y esto es un par de elementos en los reales. Ahí hay una pregunta que no entiendo, me está preguntando si tenemos un fenómeno que podemos modelar en un espacio. ¿A qué se refiere con modelar en un espacio? Todos estos son espacios. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta es la correspondencia de 1 a 2. Es decir, 1 en los complejos corresponde a 2 en los reales. ¿Está bien? En 2 en los reales. Entonces, si tenemos un fenómeno que se da, digámoslo así, en un espacio real de dimensión par,
siempre vamos a poder establecer una correspondencia con un espacio complejo de la mitad de la dimensión. ¿Está claro? Entonces, eso siempre vamos a poder hacer. Y de hecho, eso es muy frecuente en la física. Es muy frecuente en la física. Trabajar con espacios complejos en casos cuando tenemos nosotros espacios reales, pero que tienen algún tipo de relación entre ellos. ¿Con cuál es más conveniente de ellos trabajar? Va a depender del problema específico que vamos a resolver. Profe, Sí, dígame. ¿podría dar algún ejemplo de algún fenómeno con el que se trabaje con espacios complejos? A ver, existe... a ver, déjenme pensar en este momento un fenómeno. En general, la teoría del campo electromagnético, se suele trabajar con un vector generalizado que tiene, digamos, esta forma. Llamemos F igual a B, un momentito, disculpen. Digamos, E más I por B. Se suele trabajar de esa forma, donde E nos representa al campo eléctrico y B nos representa al campo magnético. Y existe aquí una transformación que nos permite decir de que existe un G que es igual a B más IE. Es decir, con cualquiera de esas opciones se puede trabajar. Esta operación se llama dualización. Vamos a verla nosotros más adelante. Vamos a ver estas relaciones. Entonces, de esta forma, en lugar de trabajar con dos campos que sabemos que están interrelacionados, trabajamos con un solo campo complejo. Aquí hay que tener en cuenta que E está en un espacio de 3 dimensiones, B en un espacio de 3 dimensiones, así que el espacio final se genera de 6 dimensiones, tanto en esta representación como en esta representación. ¿Está claro? Ese, por ejemplo, es uno de los casos en los cuales nosotros trabajamos. Otro de los casos en los cuales se trabaja también es cuando tenemos nosotros las oscilaciones. A ver, ustedes están llevando, creo que el curso de Física 2, ya deben de haber visto oscilaciones, y tenemos nosotros de que X, en una oscilación, un movimiento armónico simple, X yo puedo ponerlo como A coseno de omega t más phi, y existe la relación de correspondencia con A seno de omega t más phi, de correspondencia entre estos dos y el círculo, de tal manera de que nosotros, si tenemos un círculo, vamos a tener en ese círculo, trazamos nuestro eje coordenado, y podemos poner en correspondencia con esa oscilación un vector de módulo A, que está rotando con una velocidad angular omega. Entonces, en lugar de nosotros trabajar con estas dos ecuaciones, podemos trabajar con este vector. Y digamos, a ver, vamos a ponerle un nombre, vamos a decir simplemente que es el vector A, que va a ser igual a en módulo E a la I omega t más phi. Entonces, nosotros trabajamos de esa forma. En lugar de trabajar con dos ecuaciones, con dos expresiones, trabajamos con esta única, que nos va a representar al vector complejo que está girando con esta velocidad angular. Entonces, este es otro ejemplo en el cual pasamos de un espacio de 2 dimensiones a un espacio unidimensional. 2 dimensiones en los reales, 1 dimensión en los complejos. ¿Quedó claro el ejemplo, jóvenes?
Sí, profe, gracias. Bien, entonces, existen muchas formas de trabajarlo. A esto que está aquí se le suele trabajar como fasores. No creo que lo vean en su curso de Física 2, pero de todas maneras lo van a ver en su curso de Física 3 cuando se estudien las oscilaciones de los circuitos eléctricos. Ahí es más conveniente trabajar con esta representación compleja que con la representación real. Bien, entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá, jóvenes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, si no hay preguntas, vamos a pasar a otro tema que también es complementario, que es importante en este desarrollo. Hasta el momento hemos trabajado nosotros con espacios vectoriales en los cuales tenemos un solo tipo de objetos, los vectores, y tenemos como, digamos así, conjunto auxiliar a los campos numéricos, que son los que nos permiten definir la multiplicación por un escalar. Pero en física y en geometría, el elemento más importante no es el vector, sino es el punto. Entonces vamos a trabajar en esos espacios en los cuales están los puntos. El elemento fundamental son los puntos. Y eso es lo que se conoce como el espacio afín. El espacio afín. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de una forma bastante rápida. ¿En qué sentido? Tenemos nosotros un punto. Tenemos nosotros un punto. Entonces, vamos a denominar a este punto, lo vamos a llamar A. Y en general vamos a tener un conjunto de puntos. Vamos a decir, sea, vamos a denominarlo U, un conjunto de puntos. Vamos a decir que ese es un conjunto de puntos. ¿Está claro? Entonces, ¿qué cosa es un vector en geometría? En geometría, un vector es la unión de puntos. Es decir, tenemos muchos puntos que están unidos unos a continuación del otro y finalmente estos puntos terminan construyendo lo que es una línea. ¿Está claro? Es una recta. Puede ser un segmento. Entonces, nosotros vamos a establecer una correspondencia entre dos puntos. Ese punto A y vamos a decir aquí un punto B. Tenemos aquí un punto B. Y vamos a establecer una correspondencia entre esos dos puntos. Vamos a decir que a cada dos puntos le corresponde un vector. Entonces, aquí además de tener el conjunto de puntos y vamos a tener un espacio vectorial. El espacio vectorial lo vamos a llamar L sub n. Entonces, si nosotros establecemos entre este conjunto de puntos que no necesariamente son los puntos geométricos. En este momento estoy trabajando con puntos geométricos y vectores geométricos porque es más visible, ¿está claro? Porque es más visible. Pero la naturaleza de los puntos, o sea, es decir, una función puede ser un punto, un polinomio puede ser un punto. La naturaleza de los puntos es arbitraria y va a depender del problema que estamos resolviendo. Y la naturaleza de los vectores va a estar en relación con la naturaleza de los puntos que estamos utilizando. Entonces, decimos que tenemos un conjunto de puntos y un conjunto y un espacio vectorial, n-dimensional. Entonces, si nosotros ponemos en correspondencia con cada uno de este conjunto de puntos un vector X, entonces vamos a hacer lo siguiente.
un conjunto de puntos y un espacio vectorial L y N. De tal manera que a cada par de puntos, en este caso nuestros dos puntos son A y B, se les pone en correspondencia, uno y solo un vector. Y eso es importante, uno y solo un vector X que pertenece al espacio. ¿Está bien? X que pertenece al espacio. Aquí nosotros podemos inclusive decir lo siguiente, jóvenes. Para cada par de puntos A y B que pertenecen a este conjunto U, ¿está claro? Se les pone en correspondencia con un vector. ¿Cómo se llama? Que denotamos. Es decir, vamos a utilizar la siguiente notación. X va a ser igual a AB. Con una rayita. Simplemente con una rayita. O podemos, si quieren, por la costumbre, ponerle la flechita. ¿Está bien? Y esta correspondencia cumple con las siguientes propiedades. 1. Vamos a decir, para todo punto A que pertenece a este U y para todo X que pertenece a L sub n, existe un punto B, y aquí de nuevo lo importante, y solo uno, tal que A, B es igual a X. Existe uno y solo uno que es igual a X. El 2, la siguiente. Para cualesquiera 3 puntos. Vamos a ver, A, B, C, que pertenecen a este conjunto de puntos U, se cumple lo siguiente, de que A, B más B, C es igual a C. Si se cumple todo esto, entonces al conjunto de puntos, y vectores se le denomina espacio afín. Entonces, el espacio afín, jóvenes, es el conjunto de puntos y vectores. ¿Está claro? El conjunto de puntos y vectores para los cuales está establecida esa relación. Para el cual está establecida esta correspondencia. ¿Está claro? En este caso, nosotros a este punto, de donde parte, le denominamos origen. Y a este le vamos a denominar es el extremo. El origen y el extremo. El espacio afín es n-dimensional
si es que el espacio vectorial al cual está asociado es n dimensional. ¿Está claro? Entonces, la dimensión del espacio afín es la misma que del espacio vectorial asociado. Jóvenes, el espacio con el cual nosotros trabajamos en la física es un espacio afín. Es un espacio afín. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. No es difícil demostrar algunas propiedades. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a poner, se cumple. Dos puntos. Uno. Si M, N es igual a QP, entonces MQ es igual a NP. La demostración de este es bastante sencilla, jóvenes, y parte de utilizar esta propiedad. Vamos a ver de qué manera. Entonces nosotros aquí vamos a tener que MN más NP, esto no es otra cosa que MP. Pero esto puedo ponerlo también como MQ más QP. Entonces, estas dos representaciones son válidas. Por lo tanto, esto debe ser igual a esto. En consecuencia, dado que M, un momentito, aquí me faltó el N. Dado que el MN es igual al QP, MN es igual al QP, significa que NP tiene que ser igual a MQ, con lo cual acabamos de comprobar lo que queríamos demostrar. NP igual a MQ. ¿Está bien? Eso sale directamente de esta propiedad. Bien, lo siguiente, de aquí se desprende algo que es bastante importante. Vamos a ver. Tenemos nosotros lo siguiente, dado que MN más NN es igual, siguiendo la misma regla anterior, estar acá, eso va a ser igual a MN. ¿Está bien? Y esto también podemos ponerlo como MM más MN. Esto, jóvenes, no es otra cosa que consecuencia de lo que acabamos de realizar. Entonces, MM es igual a NN. Es decir, son iguales todos los vectores cuyo origen y cuyo extremo coinciden. ¿Está bien? Son iguales todos vector cuyo extremo y origen coinciden. ¿Está claro? Entonces, el vector cuyo extremo y origen coincide, tal como lo acaba de mencionar uno de sus compañeros, es el vector nulo. ¿Está claro? Entonces, pero adicionalmente, nosotros vamos a ver lo siguiente. Simplemente, a partir de acá.
de esta parte, nosotros tenemos, ya que este es un vector, aquel vector que sumado a un vector nos da el vector original, es el vector nulo. ¿Está claro? Es el vector nulo. Y hay múltiples representaciones del vector nulo. Hay múltiples representaciones del vector nulo. Vamos a ver con un tercer punto. Hay una pregunta más en el chat que en un momento la respondo, jóvenes. ¿Está bien? El tercer punto es el siguiente. Un momento. Sí. El vector NM es el opuesto a MN. Es el opuesto a MN. Vamos a probarlo. Tenemos MN más NM. Esto nos va a dar MM. Y sabemos que MN no es otra cosa que nuestro vector nulo. En consecuencia, NM es el opuesto de MN. Y tenemos la demostración de que esto es nuestro vector nulo. ¿Está claro? Nuestro vector nulo. La pregunta era, ¿qué diferencia hay entre un espacio afín y un espacio lineal real que estamos representando gráficamente? Es decir, ¿qué diferencia hay entre este vector, el espacio vectorial de estos vectores y el afín con los puntos? En el espacio vectorial no hay puntos, no existen puntos. Y en el espacio afín sí existen puntos. Ahora, veamos lo siguiente. Si nosotros hacemos esto, voy a coger esto, lo voy a copiar. Y tenemos lo siguiente. Este vector que está aquí arriba, nosotros podemos decir que es el mismo vector X. ¿Está bien? Podemos decir que es el mismo vector X. Pero estos dos puntos que nos van a representar su origen y su extremo no son los mismos puntos A y B. ¿Está claro? No son los mismos puntos A y B. Es decir, para cada vector A existe uno y solo un B que nos permite generar X. Sin embargo, nosotros podemos tener aquí un punto P y un punto Q. Y estos dos puntos P y Q también nos van a generar el mismo vector X. ¿Está claro? Pero nosotros, en un espacio vectorial propiamente dicho, estos dos vectores son el mismo vector. En un espacio afín, estos dos vectores son vectores distintos. En física, si nosotros tenemos un objeto, y sobre el objeto le aplicamos una fuerza, es distinto si le aplicamos la fuerza acá que si le aplicamos la fuerza acá. Imaginemos nosotros de que nuestro objeto es un objeto que tiene esta forma. Y le vamos a aplicar una fuerza. Si le aplicamos una fuerza aquí, digamos al medio, es posible que el cuerpo se desplace. Si le aplicamos la misma fuerza acá, lo más posible es que el objeto se vuelque. ¿Está claro? Entonces, la acción va a depender del punto donde se le está aplicando. Y por eso es que el espacio afín, que es el espacio que utilizamos en física, tiene esas consideraciones de los puntos. Estos dos vectores no son iguales. Son distintos en el espacio afín. En el espacio vectorial son el mismo vector. ¿Está claro? Entonces, esa es la diferencia que existe entre el espacio que estamos representando gráficamente. Por eso, no nos dejemos confundir con la representación gráfica, de los aspectos reales. Estos puntos pueden ser funciones, pueden ser polinomios,
pueden ser cualquier objeto complejo. ¿Está bien? Y Profe. los vectores, no necesariamente vectores. Sí, dígame. No van a ser iguales, pero ¿puede haber una correspondencia o no? Hay O una sea, correspondencia y hay un proceso que en física se conoce como transporte paralelo. Y nosotros los podemos transportar paralelamente. En física y en geometría existe el transporte paralelo y existen los vectores deslizantes. ¿Cuáles son los vectores deslizantes? Son aquellos vectores en los cuales ustedes cogen el vector y el vector se puede deslizar por una misma línea. ¿Está claro? Normalmente, lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, con este vector lo deslizamos hacia abajo y es un vector deslizante. ¿Está claro? Sobre una misma línea, o lo deslizamos o lo transportamos paralelamente, y esas son operaciones que empleamos para poder nosotros, digamos, representarlos u operar de la forma que conocemos. ¿Está bien? Porque solamente se pueden sumar vectores geométricos si es que estos vectores están aplicados sobre el mismo punto de aplicación. ¿Está claro? Solamente si los orígenes están coincidiendo, o los orígenes o los extremos, dependiendo de la representación que estamos utilizando. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta más al respecto? De aquí en adelante, el uso del espacio afín nos va a aumentar significativamente la cantidad y calidad de problemas que podamos plantear. Es decir, ya una vez que hemos nosotros definido el espacio afín, ya podemos nosotros utilizar problemas físicos. Sin embargo, para terminar esto, falta algo más. Coordenadas. Las coordenadas del espacio afín. Cuando nosotros en física hablamos de sistemas de coordenadas, nos estamos refiriendo a las coordenadas de un espacio afín. Y como el espacio afín tiene dos tipos de elementos, vamos a decir, el espacio afín lo vamos a representar como A sub n. Y este A sub n tiene dos tipos de elementos, el conjunto de puntos U y el espacio vectorial Ln. Entonces, vamos a coger de cada uno de ellos un elemento. De aquí vamos a coger un punto. Al punto le vamos a llamar O. Y de aquí vamos a coger su base. E sub I. Entonces, este conjunto de elementos, ¿está bien? Este conjunto de elementos, el punto O, al cual nosotros lo vamos a denominar origen de coordenadas, el punto O, y a este E, el cual va a ser la base, ¿está bien? La base. Esto en conjunto es lo que nos conforma las coordenadas afines. Las coordenadas afines. De tal forma, siguiente, sea X un punto que pertenece a nuestro conjunto U. ¿Está bien? Entonces, se pone en correspondencia con el vector OX. X, jóvenes, es un punto arbitrario o es un punto fijo. Entonces, todos los demás puntos del conjunto U se van a poder poner en correspondencia con OX. Y en este caso, establecemos un isomorfismo entre el conjunto de puntos y el conjunto de vectores de este espacio. El conjunto de vectores de este espacio. ¿Está claro?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos como sistema de coordenadas. Y aquí establecemos sí una correspondencia biunívoca entre el conjunto, es más, es una correspondencia biyectiva más bien, entre el conjunto de vectores del espacio lineal y el conjunto de puntos del espacio afín. Entonces, y aquí nosotros tenemos la representación habitual, sea, digamos, y se representa así, disculpen, x1, x2, xn, es decir, el punto con las coordenadas. Vamos a tener, digamos, otro punto, y, con sus coordenadas, y1, y2, yn. Aquí se aplica, cuando nosotros cambiamos de base, cambian las coordenadas con las reglas que hemos visto anteriormente. Entonces, estos puntos X y Y pertenecen a nuestro espacio A sub n. De aquí, de las reglas que hemos visto anteriormente, nosotros podemos ver lo siguiente, de que OX más XY es igual a OY. Por lo tanto, tenemos que XY es igual a OY menos OX. Con lo cual tenemos la representación que nosotros ya conocemos, que las coordenadas del vector XY se hallan o son iguales a la diferencia de las coordenadas del extremo menos las coordenadas de su origen. ¿Está claro? Vamos a escribirlo. Las coordenadas de un vector, ya estamos hablando de cualquier vector, XY, es igual, o son iguales a la diferencia de las coordenadas de su extremo menos su origen. ¿Está claro? Entonces, esta es la notación que nosotros conocemos habitualmente, que trabajamos en geometría. Bien, jóvenes, el día de hoy quedaríamos ahí. La próxima clase estaría viendo lo que son las variedades lineales y algunos aspectos más del espacio afín, antes de continuar con el siguiente tema ya de espacios lineales. Pero me era importante definir el espacio afín para poder ampliar la cantidad y la calidad de los problemas que planteamos, que ya podemos a partir de aquí utilizar problemas físicos, ¿está claro? Con mayor propiedad, sistema de coordenadas, cambio de sistema de coordenadas, y en fin. Tengan en cuenta que cuando hablamos de cambio de sistema de coordenadas nos estamos refiriendo a cambio de las componentes de los vectores, lo que hemos visto en la clase pasada, que no es lo mismo al cambio de base. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí acabamos el día de hoy. ¿No hay preguntas? Bueno, jóvenes, nos estaremos viendo en la próxima clase. Muchas gracias.